La realidad supera a la ficción. Hablar del mundo es algo así como ver una gota de lluvia y querer navegar por todo el océano. Así somos los humanos. Nos da miedo el peligro, el que habrá más allá. Nos imaginamos volcanes con ríos de lava, lagos únicamente llenos de ácido sulfúrico, montañas, ríos, aunque para aquellos que hayan visto videos de ese tipo, sabrán que hay dos en particular: la isla de las serpientes y el pie del elefante en Chernobyl. Aunque hay cosas como por ejemplo la pobreza, el trabajo forzado o la falta de oportunidades, pero sobre todo los conflictos armados, los cuales nos recuerdan a Oriente Medio inmediatamente. Son cosas que no dan miedo, pero dan temor. En donde hay un asentamiento de más de 50,000 personas, es considerado una ciudad, y para que un lugar pueda ser considerado peligroso son varios factores, pero el principal es su tasa de asesinatos. En este video hablaremos de las ciudades más peligrosas del mundo, así que comencemos. Celaya está en el estado de Guanajuato, México. De esta ciudad se puede hablar bastante, ya que, lamentablemente, ha estado en el top de las ciudades más peligrosas, no solo del país, sino del mundo, por años. Apenas el año pasado estuvo considerada como la ciudad más peligrosa del mundo, y este año su tasa ha disminuido, pero no es por mucho. Su inseguridad se debe a varios factores, entre ellos está la pésima administración del gobierno, la falta de educación y muchas otras cosas. Su gente ya está harta de esto, tanto que incluso entre ellas mismas han tenido que hacer toques de queda voluntarios o definitivamente no salir de sus casas desde las tardes. Han arribado elementos de la Guardia Nacional a sus calles, pero aún así los enfrentamientos son bastante frecuentes y parece no haber bajado el crisol que la asola día tras día. Tijuana es quizá la ciudad fronteriza más famosa, ya que por sus carreteras que conectan con Estados Unidos la hacen de vital importancia económica, y esa es una de las causas que la hacen que sea tan insegura. No solo Tijuana, sino prácticamente cualquier ciudad que esté en zona fronteriza, ya que el hecho de que por esta pasen todo tipo de objetos y cosas para comerciar, las drogas exportadas de otras regiones de México y de distintos países de Sudamérica las han transformado a un lugar desolado e incierto. Y así como el anterior puesto, esta también tiene años que encabeza esta macabra lista. Algunas personas salen a la calle con la desesperación de saber si siquiera volverán vivas a sus casas, o al menos llegarán a estas. Esta vienen personas que intentan pasar al otro país. Dicen que no es tan difícil pasar, pero eso no quita el riesgo de que sean robados o desaparecidos por distintos grupos criminales. Esta es una ciudad que, si bien no ha sido tan segura, cuesta creer que este año haya escalado varios puestos para colocarse en el tercer lugar. ¿Cómo es posible que una capital tan hermosa, con hermosos paraderos turísticos, no solo nacionales, sino internacionales, pueda ser a la vez un sitio tan horrible? Que de una semana a otra, muchas de sus casas y pueblos de sus alrededores hayan sido completamente abandonados, similar a la guerra de Rusia con Ucrania, solo que en este caso ni siquiera existe una guerra como tal. Aquí ya damos el salto a lo inaudito. De la tasa de 107 a 155, ¿qué tan corroído debe de estar un lugar como para que sus habitantes digan que si puedes escapar de ahí, lo hagas? Supuestamente la violencia comenzó con el asesinato de un jefe de los Beltrán Leiva, y ahora con la disputa de diversos grupos. Desapariciones, muertes, cadáveres, marginación, partes de cuerpos distribuidos por toda la ciudad dejan ver una punta de lo que puede llegar a ser la violencia, junto a la impunidad y a la corrupción. Hasta balazo en vivo. Aquí no es. Mira. Imagina vivir en una ciudad así, ser un padre de familia que tienes que mantener a tu familia, mantenerla, sacarla adelante. Y el precio para pagar esto es tu día. Desde la mañana, quizá algunos, desde que sale el sol, hasta el anochecer, hasta el atardecer,
estar todo el día detrás de una máquina, detrás de un vehículo o detrás de una silla. Estar ahí mientras tus hijos están siendo manipulados por ¿sabe qué? Este es un pequeño ejemplo de lo que quizás alguna vez pudo haber sido una de estas ciudades. Antes que nada, en este video no incluí pueblos que, no solo en México, sino en el mundo, están o han sido asolados por guerras o conflictos. Siempre tendemos a pensar que Medio Oriente es el sitio más peligroso. No discutiré esto porque pienso que pasan y han pasado por momentos inhumanos. Pero, si de algo estoy seguro, es que cada vez nos estamos acercando a un estado similar. Llevan varias minas artesanales que han dejado ya las primeras víctimas militares en algunos municipios de Michoacán. Drones con granadas, coches bomba, tipos pasando con armas en un vehículo blindado como si nada. Si hablamos de pueblos casi completamente abatidos, no es un tema nuevo. En Allende, Coahuila, hace 11 años, hubo una de las peores o quizá la peor masacre que va en este siglo. Se estima que fueron más de 500 personas que ni siquiera fueron encontradas. México es un país con demasiada historia, en su mayoría triste. Pero si pensamos que la violencia es nueva, podemos tomar, por ejemplo, las tribus que destruían y saqueaban pueblos enteros. Los mexicas capturaban reos para hacer sus sacrificios. La conquista fue quizá el mayor hecho de abusos y violencia que haya pasado en toda la historia. Somos más que solo personas, somos cultura, somos arte en su máxima expresión. Pero aún así no podemos ignorar que pasen cosas como estas en pleno siglo XXI, cuando ya somos, entre comillas, libres de opresiones y esclavitud. Me da bastante lástima, pero sobre todo, tristeza, que una ciudad tan hermosa, llena de gente buena, amable y perseverante, se encuentre en primer lugar, por mucho, casi 200 personas por cada 100,000 habitantes, precisamente. Es increíble cómo una ciudad que ni siquiera había aparecido en los primeros 40 puestos en estos últimos años haya subido tan drásticamente, ya ni siquiera los primeros puestos, sino el primer puesto a nivel mundial. Que esta tasa solo fue superada una vez por otra ciudad mexicana, Ciudad Juárez, pero en el año 2010. Es bien conocida por sus exquisitos dulces, sobre todo por sus famosos chongos zamoranos, pero la delincuencia de los grupos organizados en Michoacán la han orillado a este ruin destino.